escritor, autor de libros como García Luna, El Señor de la Muerte, es el querido Paco Cruz, Francisco Paco Cruz, a quien saludo con mucho cariño. ¿Cómo estás, Paco? Buenos días. Vicente, ¿cómo estás? Buenos días. Pues mira con lo que nos encontramos, ¿no? Anoche, que es, mira, la reiteración, ciertamente, pero escandalosa, de cómo pactan los altos directivos de los medios tradicionales en este país con los políticos, con los empresarios. O sea, hay un pacto para fraguar ataques contra políticos que no les gustan, contra personajes que no les son de su agrado, y en este caso contra Clara Luz Flores Carrales, la ex candidata al gobierno de Nuevo León por Morena. Es decir, es escandaloso ya que con un directivo estés pactando, pero mira, solo nos muestra esa prensa que hace años perdió la credibilidad, si alguna vez la tuvo, perdió la dignidad, que tampoco nunca la tuvo, perdió la ética, que no había, y perdió la moral, si es que alguna vez fue moral. Una prensa inmoral, una prensa basura, pero que allí está, que allí estará. Sí, pero también, mira, nos muestra que políticos como Alito no solo tratan con los monitos del circo, tratan con el dueño del circo, por si alguno de ellos se les escapa. Es muy claro cuando le dice, si quiere, bueno, ahí están los programas de entretenimiento, de espectáculos, pero también tenemos los de noticias. Es decir, no solo tratan con los monitos, y eso lo deben aprender esos viejos periodistas. Los políticos también tratan con los dueños del circo. Y es esa prensa. Entonces, mira, sí nos debe impresionar, porque no debemos perder ese sentido de la impresión. Nos debe horrorizar, porque esa prensa de México existe y es la misma. Y son los mismos dueños. Pero ¿qué le puedes pedir a los dueños de Telefórmula, de Radio Fórmula, que no tienen moral, como tampoco sus conductores? Los audios, por más que los quieran esconder, por más que se enojen, allí están, e involucra a todos. Ahora, mira, para mí lo interesante del audio de anoche es que Alito trata con un dueño de circo, y el dueño del circo le pone a todos sus periodistas, a todos sus comunicadores. Sí que es escandaloso, pero es la turbiedad en la que se manejan los dueños de esos medios con los políticos como Alito, que no tiene, que son inmorales, ¿no? Son amorales, inmorales, son sucios, son turbios, pero así se ha manejado la política de este país, Vicente. Está muy, perdóname por decirlo así, muy cabrón. Tú eres muy propio, querido Paco, pero pues hasta que no los tocan a estos personajes salen a respingar en redes, como ya leía el tuit de Denise Merker. Yo creo que el presidente Andrés Manuel López Obrador no exagera. Deben de tener en la lista de videos de ayer las declaraciones del presidente Andrés Manuel López Obrador ayer en la mañanera, que van de la mano con esto que se destapa, mi querido Paco, porque ayer el presidente Andrés Manuel López Obrador mencionó, y lo quiero citar, mencionó que se trata de la decadencia del periodismo servil al régimen y a los intereses creados. Eso está muy cabrón, porque este audio, destapado por la gobernadora de Campeche, Laida Sansores, le da la razón con todo al presidente Andrés Manuel López Obrador, que es acusado de ser autoritario, censurador, peligro para la prensa, porque exhibe una y otra vez a estos personajes. Pero ¿y con qué cara? ¿Con qué cara hablan de ataques a la prensa? ¿Con qué cara los eurodiputados? ¿Con qué cara el Departamento de Estado de Anthony Blinken, me refiero al Departamento de Estado de Estados Unidos, pueden
avalar aquello que se llamó Todos Somos Loret? ¿Con qué cara el Washington Post? ¿Con qué cara el País de España? ¿Con qué carambas? ¿Que esto no es noticia para ellos? Si lo tiene Ceci, suéltelo. Es de ayer, de la mañanera de ayer. ¿Lo tiene? Échelo. Pero es una de las peores épocas. Es la decadencia del periodismo servil al régimen. Y a los grupos de intereses creados. Ya es el fin de una época. También están surgiendo nuevos exponentes del periodismo, tanto en la prensa escrita como en la radio, en la televisión y en los periódicos. Pocos, pero ahí va. Más que nada en las redes. Hay mucho análisis, mucha reflexión, y se molestan también los periodistas de antes, del viejo régimen, por el surgimiento de los nuevos, y no los quieren reconocer como periodistas. Nosotros hablábamos cuando padecíamos de bloqueos informativos de este periodismo servil al régimen. Hablábamos de que cada ciudadano podía convertirse en un medio de comunicación. Ese era nuestro ideal. Y el mensaje era: corran la voz, pero además de entregar casa por casa el periódico Regeneración, que ayudó muchísimo, llegamos a entregar 10 millones de periódicos en todo el país, con la organización de la gente. Por eso, este es un movimiento de millones de mexicanos. Todo esto lo hemos logrado, entre todos y desde abajo. Imagínense, 10 millones de periódicos. Hay héroes anónimos de este movimiento en todos los pueblos, que llegaba el periódico y su contribución era esa: ir casa por casa a entregar. Y ya la gente sabía, y hasta cuando lo encontraban le decían: ¿y el periódico? ¿Cuándo llega? Bueno, así logramos romper el cerco informativo. Y me acuerdo que se hacían encuestas y ya Regeneración aparecía como el medio más leído por la forma en que se distribuía. Claro, para eso se necesita de una organización ciudadana y de convicciones, de gente con mística, consciente, que está defendiendo una causa.
Y luego que ya aparece en las redes sociales, ya el mensaje era: transmite, que cada ciudadano sea un medio de comunicación. Y eso ya se ha logrado. Falta todavía más. Falta. Pero esta es una forma de enfrentar a los grupos de poder económico, de poder político, que utilizan los medios de información para defender sus intereses. Eso no, mi querido Paco, con estas declaraciones de ayer y con el audio que presentó Laida Sansores de Alito Moreno, una confirmación de que el presidente tiene la razón, que el presidente no es el que nos han pintado desde esos medios que están sirviendo a intereses creados. Y no lo dice Andrés Manuel, no lo dice el presidente, no lo dice López Obrador, lo dicen en una negociación uno de los altos directivos de Radio Fórmula y el presidente nacional del PRI, en algún momento gobernador de Campeche, mi querido Paco. No, bueno, Vicente, mira, no solo eso, pues hace tiempo, hace décadas, vivimos con una prensa sinvergüenza, sicaria, negociante y mercenaria. Eso le dio a este país el régimen priista que luego sedujo a los panistas. Una prensa a la medida, una prensa que sirvió como tapadera en el saqueo del Estado. Entonces, mira, no debía ser una novedad, pero sí debe horrorizarnos. Debe horrorizarnos porque nos muestra cómo se iban fabricando no solo políticos a la medida del régimen, sino cómo se fabricaban incluso culpables. Entonces, recuerda, pero esa prensa fue muy exitosa. ¿Por qué? Por toda la ayuda del gobierno. Mira, no, yo cuando era niño en mi pueblo, pasaba un pregonero dando las noticias reales, ¿sí? Yo recuerdo mucho: conozca usted el saqueo o cómo se robó el presidente municipal la nómina. Y en ese pregonero creían en mi casa. Cuando los periódicos publicaban, por ejemplo, que no iba a subir el azúcar, y yo recuerdo mucho a partir del régimen de Echeverría, que es cuando ya empiezo a crecer, decían: no va a subir el azúcar. En mi casa corrían a comprar un poco de azúcar al precio actual porque sabían que al otro día iba a subir. No va a subir el frijol. ¿Por qué? Porque los periodistas lo manipulaban todo. Recuerda, hemos tenido periodistas como Matarili que negociaban abiertamente plazas, salarios, chayos al por mayor, denigri. Ha habido, los jefes de las policías como Durazo se rodeaban de periodistas. Se rodeaban de periodistas. Entonces, ese régimen fue muy exitoso por eso. Se pudo vender afuera. Y estos periodistas de ahora, que son parte de lo mismo, pues tienen que defender al régimen, tienen que defender sus intereses. No debía, te digo, no debía extrañarnos, pero es horrendo cómo el dueño del circo tiene sus monitos para hacer las piruetas que quiera. Y en ese papel entraron anoche todos los que mencionó el directivo de Fórmula, con Alito, Maxim Butzai, López Dóriga, que dice que ni siquiera era su amigo. No, bueno, pues compraban al dueño y ya. Entonces, esa prensa que tenemos, que nunca se desarrolló, que nunca se vendió. Recuerda, los periódicos, el Universal, el Sol, el que quieras, los periódicos ibas a las bodegas y tiraban todo el tiraje, lo quemaban o lo vendían. Lo vendían como desperdicio. Yo recuerdo mucho, mira, hay que ir a las bodegas del Universal, ahí donde está todavía, y ahí descargaban todo el tiraje. No se vendían en este periódico no se vendían periódicos. ¿De qué vivían los periódicos y los periodistas? De los ingresos del gobierno y de los empresarios. Así que lo que escuchamos anoche fue eso, fue la compra de voluntades,
la sociedad turbia que tienen los dueños de los medios con los empresarios y con los políticos. Así que esa es la prensa que nos dieron, una prensa basura, y con esa convivimos. Ciertamente hay algunas excepciones, ¿sí? Hay algunas, pero mira, eso, las excepciones no salvan a esa prensa basura que hemos tenido siempre y que hoy está cambiando porque gracias a Internet. Gracias a Internet. Y mira, aquellos viejos periodistas pueden despreciar y pueden menospreciar a, a los youtubers, como les llaman, pero ¿en qué terminó Loret de Mola? ¿En eso qué es? ¿A poco trabaja para una gran empresa? Trabaja para un canal de YouTube, para algo que despreció. No han entendido, pero claro que no van a entender las nuevas formas de hacer comunicación, de hacer periodismo. ¿Por qué? Porque ellos eran los dioses, los dueños de la verdad, una verdad que era pagada, una verdad que nunca tuvo dignidad, ética ni moral, una verdad sin vergüenza, que, que formó políticos como Alito, como Marco Cortés, pillos, unos ladrones de siempre, que nos han engañado toda la vida. Así que eso es lo que tenemos. Y mira, yo espero que ayer no con lo de los audios, porque no va a entrar, sino con la solicitud que hizo el procurador, el fiscal general de justicia de Campeche, verdaderamente sea el fin de Alito, porque sí hay la forma, claro. No es así tan sencillo, porque la solicitud de desafuero tiene que pasar primero por una sección instructora que todavía no está formada, que no sabemos quién la va a conformar. Y de allí, si deciden, tiene que pasar al Pleno. Pero sí, eso es arrinconarlo, porque solo se requiere mayoría simple para desaforarlo. Maestro, un par de tweets sobre estos temas. Enrique Legorreta, le mando un abrazo a nuestro compañero y amigo Enrique Legorreta, dice, pues no, el noti de la noche de Ciro Gómez Leiva tocó todos los temas excepto dos. No habló de la demanda contra Marín y López Dóriga que anunció precisamente Laida Sansores por violencia de género, y no habló de Radio Fórmula. Conclusión, se tapan las colas entre ellos. También quiero hacer mención de este tuit de Jorge Armando Rocha, otro miembro de la familia Sin Censura. Dice, otra prueba de que Alito es, entre comillas, perseguido político. Su mansión está valuada en 130 millones de pesos. El terreno donde compró tiene valor comercial el metro cuadrado de entre 2,500 y 5,000 pesos, pero él compró a 19 centavos. Eso lo logró porque desde chico le enseñaron a pescar. Entendió el que entendió, y notes el sarcasmo de Jorge Armando Rocha. Ante la solicitud de desafuero, así se pronunció Alito Moreno, con este video que circuló en redes sociales, y seguimos escuchando tus opiniones, maestro Paco Cruz. Una vez más, el gobierno de Morena demuestra la manera ilegal, selectiva y autoritaria de cómo utilizan las instituciones del Estado mexicano para perseguir e intimidar a sus opositores. De Morena no espero justicia, espero venganza. Me amenazaron con que se dejarían venir con todo y lo están cumpliendo. Aquí estoy y aquí seguiré. No van a doblarme, no me van a asustar, ni menos van a conseguir que el PRI apruebe las reformas que pretenden destruir a México. A los tiranos hay que enfrentarlos de frente, con firme voluntad y con todo el carácter como mexicano. Como priista, como opositor, confío en las instituciones y en el marco legal de México que ellos pretenden pisotear para silenciar a quienes señalamos su desastre. Han solicitado mi desafuero como diputado federal. Me han perseguido, me han espiado, me han amenazado a mi familia. Las respuestas a todas sus propuestas y sus intentos de acordar en lo obscurito es claro y contundente. Un rotundo no. No tengo nada que ocultar. Esta maniobra es congruente con las dictaduras del mundo y es otro intento de desviar la atención de lo que ocurre en nuestro país. De Morena, lo único que podemos esperar es odio, venganza, destrucción,
porque es lo único que han sembrado durante este trágico sexenio, el peor sexenio en la historia de México. Estoy dispuesto a todo, ténganlo claro, no se equivoquen con el PRI, hasta dar mi vida por defender a México y a los mexicanos, y no vamos a permitir nunca que instauren una dictadura. ¿Cómo ves, querido maestro Paco Cruz, a Alito Moreno? Yo solamente voy a decir, me sorprende su nivel de descaro en ocasiones, Paco. Voy a decir algo que pasó ayer. Por la noche estaba en una reunión con un grupo de estudiantes, escuchando a Alito Moreno. Si no fuera por lo delicado del tema, de veras que nos desternillamos de risa todos, ¿sí? Porque es un tipo cínico, es un criminal, es un tipo sucio y turbio. Pero mira, lo que estábamos analizando, eso es preocupante y es grave, pero lo que él no dijo y lo que ha pasado, sí se ha mencionado, pero ha pasado un poco inadvertido, es lo que dijo Laida Sansores después del audio. Y que es lo que a mí más me llamó la atención del audio de anoche. Lo de la prensa, una prensa cínica, corrupta, entreguista, negociante, y que está viendo por sus intereses lo mismo que los periodistas. A mí lo que me llamó mucho la atención es cuando la gobernadora de Campeche dijo que prepara, o dio a conocer que prepara una denuncia contra Alito y una diputada federal de las que aparecen en el PAC de legisladoras, porque involucró a menores de edad. La denuncia, dijo la gobernadora, se va a presentar en el Estado de México porque allá residen. Si ella sabe quién es la diputada, va a presentar la denuncia penal, que para mí adquiere una gravedad superior a todo lo demás. ¿Por qué? Porque ya no solo involucra a Alito Moreno como un proxeneta, como un chulo, como una piltrafa que es, sino como un corruptor de menores. Si la gobernadora va a presentar, y va a presentar porque ella lo dio a conocer en público, esa denuncia contra Alito y contra la diputada, que involucra a menores, mira, ¿qué podemos esperar? ¿Se vale especular? Sí, porque es abierto, porque así lo dejó la gobernadora. Delitos contra menores, pederastia, incitación a la prostitución, tráfico de influencias, delitos electorales, abuso sexual infantil, violación equiparada, abuso sexual, corrupción de menores, perversión de menores. Sí, ella no quiso dar a conocer nombres porque dijo que eso violentaría el debido proceso. Y ya conocemos cómo funcionan. Pero mira, ese es un delito mayor. Corrupción de menores, ¿sí? Pornografía infantil. Es inducir, incitar, propiciar, facilitar u obligar a una persona menor de edad a realizar actos incluso de exhibicionismo corporal o de pornografía. Es un delito grabar, audiograbar, fotografiar o plasmar en imágenes a una menor. Y eso es lo que dio a entender la gobernadora. Así que ya no tendríamos solo a un proxeneta, sino a un tipo que puede promover, invitar o facilitar o gestionar cualquier medio la prostitución infantil. Eso ya pone a Alito en otro nivel. El otro era solo un pillo, como tantos políticos del PRI y del PAN que hay en este país, como tantos dirigentes priistas. Esto ya lo pone en otro nivel. Y hay que destacarlo mucho. Ahí está el audio de la conferencia de la gobernadora. Presentaré una demanda en los próximos días contra Alito y una diputada. Entonces, eso lo pone en otro nivel. ¿Te parece que rescatemos, maestro, este audio precisamente el que estás haciendo referencia, en el que Laida Sansores anuncia precisamente esta denuncia, esta acción legal contra precisamente una legisladora del Estado de México? Me siento con el deber moral de presentar una denuncia en contra de una diputada del Estado de México, dice Laida Sansores,
y esto es lo que dijo la gobernadora de Campeche. Una denuncia en contra de la diputada C, digamos, para no dar más datos, pero que sí quede muy concreto y que no vayan a haber confusiones. Y esto lo estoy haciendo porque del material que se nos hizo llegar se encuentran indicios de que dadas las connotaciones en que se dieron los hechos, las conversaciones, las fotografías, entre el diputado A y la diputada C, llamémosle así, se pone en riesgo a una menor y a una joven adolescente. Por lo que me siento con el deber moral de presentar una denuncia penal ante la Fiscalía del Estado de México, otra en Cipina y otra la vamos a presentar en la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes. Ahí también en el Estado de México, porque es donde ellos tienen su domicilio, estas personas que han sido afectadas. Pues, y lo que queremos es que se tomen medidas de seguridad y de protección en beneficio de la menor y de la adolescente. Quien es mayor, pues que haga su vida lo que quiera, pero no podemos exponer a dos jóvenes. Y pues lo que analizamos nos dejó sumamente preocupados. Así que la denuncia ya está terminada. Esta semana la presentaremos en el Estado de México. A eso a lo que te referías precisamente, Paco. Vicente, la verdad es que eso ya lo pone en otro nivel, ¿sí? Porque ella no menciona el nombre de Alito, sino el diputado A y la diputada C, y la diputada puede ser lo que sea, sí, pero las imágenes estaban en un teléfono de Alito, y eso es promover o invitar o facilitar o gestionar actividades de pornografía, exhibicionismo corporal por menores. Son delitos tipificados. Ya los abogados de la gobernadora Laida Sansores se encontrarán o tienen los elementos. Pero mira, hay corrupción de menores, ¿sí? De menores de edad. Entonces ya no es solo que es un proxeneta y que es un negociante de las candidaturas, que eso configura también delitos electorales, sino que se maneja al nivel de pornografía infantil, de corrupción infantil, de corrupción de menores. Habría que ver después la demanda, pero hay hechos delictuosos o presumiblemente delictuosos. Entonces, eso pone Alito, a la diputada, que ya después seguramente conoceremos, los pone en otro nivel de delincuencia, en otro nivel de criminalidad. Y ese es el Alito que conocemos, un criminal que puede traficar con menores de edad. Pues qué fuerte que lo haces notar y qué fuerte todas las declaraciones, el análisis que has hecho esta mañana, querido Francisco Paco Cruz. Yo te invitaría para que cerremos invitando a la gente para que esté al pendiente de lo que publicas en redes sociales. Cada vez te veo más activo por ahí en Twitter y qué bueno, maestro. Vicente, pues muchas gracias. Ya sabes, yo Francisco Cruz Jiménez en Facebook, @Paco Cruz Jiménez en Twitter, y de veras, Vicente, ese delito, esa demanda que anuncia la gobernadora debe ser grave y la debemos tomar en todo ese contexto. Sí, la corrupción de menores es un delito gravísimo en este y en cualquier país. Así que Alito se pone en otro nivel de delito. Ya lo que pasa en la sección instructora, ya los audios de su corrupción son muy abiertos. Ahora debemos ahondar e investigar en la corrupción de menores de edad. Gracias, Vicente, como siempre, y un abrazo para todos. Oye, por cierto, antes de que te vayas, Paco, quiero decirte que aquí en Sin Censura hiciste una declaración que terminó siendo precisa. El tiempo te dio la razón, tuviste voz de profeta, desafortunadamente, y creo que lo peor sigue estando por venir. Tú nos decías aquí hace unas semanas
hay que tener cuidado, hay que estar con los ojos abiertos, porque se vienen con todo en las campañas de denostación, de ataques, de amenazas, y pues tristemente tenías la razón, Paco, anda con todo el director de la revista Etcétera, Marco Levario Turcot. Por ejemplo, hace 2 horas escribió Federico Arreola, Genaro Villamil, Álvaro Delgado, Sabina Berman y el tonto de YouTube, como ahora me hace llamar, entre otros paleros. Este año han sido asesinados 15 periodistas como nunca antes había sucedido. No dirán nada, tan poca dignidad tienen, así son de miserables. Pues aquí hemos sido muy claros, exigiendo justicia en estos casos, no a las amenazas, no a la violencia, pero a él no lo veo muy comprometido con declararse en solidaridad con, por ejemplo, Celsin Juárez, amiga de Sin Censura, colaboradora de Sin Línea MX y de los Reporteros MX, que fue amenazada hace un par de días. Y veo que anda con todo en esta campaña. Otro periodista asesinado, hayan sin vida a Juan Arjón López en Sonora, sí, en un contexto en el que AMLO estigmatiza a los periodistas. Reto a Vicente Serrano, a Sabina Berman y Álvaro Delgado a condenar esta situación tan dramática para los periodistas y el país. El populismo autoritario puede disfrazarse de izquierda o derecha y ser o no guadalupano si les conviene, y tiene peones propagandistas como Vicente Serrano o Jorge Cepeda Patterson, pero siempre destruye la economía, la democracia y los derechos humanos en el nombre del pueblo. Y así me ha dedicado, yo creo que una docena de tweets en los últimos días, así como los Ferriz, así como los Acosta Naranjo, así como los Belaunzarán. Pero te quería decir, maestro, que dicen, con mucho respeto lo voy a decir, que más sabe el diablo por viejo que por diablo, y tú sabes que te respeto por tu larga trayectoria, por tu historial, y tristemente tenías la razón, se han dejado venir con todo, y yo también sigo pensando que lo peor está por venir, Paco. Mira, Vicente, no solo eso, tú y yo hemos platicado al aire, lo hemos dicho públicamente, no hay una muerte que se justifique en este país, ninguna, ni de comunicadores ni de nadie. Los asesinatos no se justifican. Asesinatos de periodistas de nadie debe justificarse. Va a venirse una ola de terror bien dirigido. Mira, a la gente no le gusta hablar de eso, pero yo te hago dos comentarios. Uno, lo que vivimos el fin de semana pasado en algunos estados, Guanajuato, Jalisco, Chihuahua, Baja California, fueron actos bien dirigidos, fue una violencia bien pensada que ayuda con la tecnología, fue una violencia para meter terror, pero lo importante, sí, eso es grave y debemos estar pendiente, porque los empresarios, los opositores, el PRI, el PAN y algunos otros son capaces de más que eso. Mira, ¿quién controlaba? Ya hay visos muy claros de que, por ejemplo, en Baja California, en Tijuana, había personajes enviados desde Guadalajara. ¿Quién controla Guadalajara? El cártel Jalisco Nueva Generación. Y yo solo hago una observación. ¿Quién formó, quién autorizó y quién armó y quién controlaba el cártel Jalisco Nueva Generación? Y hay dos personajes que inmediato saltan: Genaro García Luna y Felipe Calderón, que se ha convertido, Felipe Calderón, en uno de los propagadores de noticias falsas. Y eso también es terror. ¿Qué podemos esperar de ellos? En cuanto se acerque el 24, mucho más. Pero ahí lo importante, además de eso, es la capacidad de respuesta del Estado. Y el Estado les dio una capacidad de respuesta inmediata. Más de 200 detenidos y no hay muertes como había en el gobierno de Felipe Calderón, como las hubo en el gobierno de Enrique Peña Nieto. Qué grave que pasen esos casos, pero de la derecha conservadora, de los grupos
del Partido Acción Nacional, del Partido Revolucionario Institucional. Debemos esperar más que eso, porque están desesperados. Pero hay que ver quiénes dieron nacimiento a los cárteles del narcotráfico en este país. Nos han intentado vender una narrativa de que el presidente negoció con los grupos del narcotráfico. Bueno, mira, hay personajes como Porfirio Muñoz Ledo, que decadentes y lo que tú quieras, pero es un tipo que tuvo poder. Es un tipo que tiene poder, que tiene influencias, que tiene todos los conectes, que nos diga con quién, que nos presente pruebas. Él sabe hacerlo, él puede hacerlo, ha sido aspirante a la candidatura presidencial desde la época de Echeverría, ha sido secretario de Estado, ha visto nacer el narcotráfico, ha visto cómo este país es invadido por las redes del narcotráfico. Entonces, él nos debe dar una prueba, no nada más es porque diga, lo que diga, eso se lo lleva el viento, que nos dé pruebas. La narrativa del narcotráfico es muy clara. ¿Quiénes dieron creación a los cárteles del narcotráfico? Y en el gobierno de Felipe Calderón Hinojosa, una cosa es muy clara. Ellos dieron visto bueno a la creación y formación del cártel Jalisco Nueva Generación. Ellos lo armaron a través incluso del tráfico legal de armas, con el Rápido y Furioso y otros operativos que había. Felipe lo sabía, Felipe los armó y es uno de los principales propagadores de violencia de este país. Querido Paco, te abrazo a la distancia, cuídate mucho. Un abrazo para todos, gracias Vicente y estamos en contacto. Claro que sí, el maestro Paco Cruz hablando con nosotros como todas las semanas aquí en Sin Censura.